La autorización. Recording in progress. Gracias, profe. Ok, muy bien, chicos. Entonces quedamos la semana pasada en la pregunta número 185, que nos decía cuáles son algunos tipos de ensayo. Entonces nosotros hablábamos del el expositivo, la exposición y el ensayo analítico. Hoy vamos a ver otras clases de ensayo. ¿Listo? Hablamos de las características, hablamos de los elementos del ensayo, también hablamos de la argumentación, de la narración, lo que va dentro de la... Bueno, de alguna manera no lo hablamos mucho, pero sí lo tuvimos en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Hablamos también qué es una conclusión en un ensayo, ¿sí? Hoy vamos a ver esos aspectos de desarrollo en el ensayo. Voy a correr aquí un poquito la camarita, voy a ponerla por aquí abajo, ¿listo? Y vamos a ver aspectos del desarrollo en un ensayo. Entonces, primero nos habla de la evaluación, de evaluar y estimar el valor de una cosa, o sea, la importancia de un tema. Un ensayo también discute o dialoga una temática, analiza los aspectos más importantes sobre una obra, sobre un trabajo, sobre una opinión, sobre un pensamiento, sobre algo científico o sobre alguna temática de alguna área conocida. También uno de sus aspectos es la crítica. Hay ensayos que se desarrollan únicamente para hacer como un escrito crítico frente a un tema en especial. Explica y también describe, ¿sí? Entonces, si hablamos de un ensayo que evalúa, estamos hablando del ensayo, yo ya les había dicho, ¿cierto? Valorativo. Si hablamos de un ensayo que discute y dialoga, puede ser un ensayo argumentativo. Si es algo que analiza, entonces podríamos hablar de uno crítico, o aquí hay uno crítico ya. De explicación, entonces sería un ensayo explicativo. Que describe sería un ensayo informativo, ¿sí? Y también pueden haber ensayos analíticos, ¿listo? Entonces, esos son algunos aspectos de desarrollo en un ensayo. Tiene que haber coherencia, siempre lo he dicho, tiene que haber coherencia que se refiere a la relación que se establece entre distintas partes de un texto. ¿Qué se busca? Que ese texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones, que esté bien estructurado. Es decir, que si usted empieza a hablar de panela, termina hablando de panela. Si empieza hablando de arroz, termina hablando de arroz, sino que empieza hablando de panela, luego arroz y finalmente del mercado, para que ustedes lo entiendan muy fácil, con un lenguaje muy, muy directo, ¿sí? Si voy a hablar de pronto de supermercado, de productos del mercado, es muy diferente, pero si voy a hablar de panela, yo tengo que mantenerme hablando de panela. Si voy a hablar de arroz, voy a mantenerme hablando de arroz, no que al final resulte armando el supermercado, y entonces no doy una idea coherente o con relación al texto que yo quiero hacer, ¿listo? O al tipo de ensayo que quiero realizar. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos ahí clarito, porque ustedes deben presentar al final de este módulo su ensayo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir viendo aquí. Tenemos diferentes tipos de ensayo. Tenemos el ensayo crítico, el ensayo literario, científico, argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. Y si vamos más adelante, encontramos tres acá muy importantes, que es el expositivo, el argumentativo, el crítico y el poético. ¿Listo? Entonces vamos a estar definiendo cada uno. Yo encontré estas dos imágenes, por eso las tuve en cuenta, porque aquí prácticamente está todo el tema, pero me voy a ir para atrás. ¿Listo? Ese literario también hace parte del poético, del histórico, de la filosofía, de la política, la moral, para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Crítico. ¿Qué nos dice o de qué nos habla un ensayo crítico? Entonces, expresa sus ideas, ¿sí? Sus ideologías, sus opiniones, sus puntos de vista, acerca de qué, de libros, de películas, de artículos científicos. O sea, se puede decir que es uno de los más completos. También hablamos del literario, que busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas que tienen que ver con áreas de historia, filosofía, política, moral, entre otros tantos. El científico, pues ya sabemos que es una combinación artística entre lo racional, el razonamiento científico, con una área específica que tenga que ver con las ciencias. El argumentativo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura, ¿sí?
También tenemos el filosófico, que hablamos ya de lo que tiene que ver con la disciplina filosofal, del amor, de la vida, de las creencias. Eso sería un ensayo filosófico. Descriptivo, entonces es cuando yo puedo describir los rasgos, los sentimientos, las cualidades o características acerca de alguien. El expositivo es como un poquito más específico y se usa para aclarar un tema que sea complejo para entender o que sea muy complejo que otras personas entiendan, o sea, que sea muy difícil de entender. Entonces, ese tipo de ensayo expositivo acerca a la persona con un tema que a simple vista es un poquito muy difícil para que lo veamos. Y biográfico, que define la vida, la obra, la historia, los datos personales de algún personaje desde un punto de vista personal. Entonces, estos son los tipos de ensayos que nosotros vamos a encontrar. ¿Listo? Aquí nos hacen una pregunta. Tipo de ensayo en el que se ve la sensibilidad del autor. Y aquí abajo, si quiere, no sé si alcanzan a leer, aquí dice, el poético dice, expresa la sensibilidad de su autor utilizando lenguaje ¿qué? Literario. Entonces ahí ya tenemos la respuesta a nuestra pregunta 186. ¿Listo? Tipo de ensayo en el que se ve la sensibilidad del autor. Nos dan 4 opciones. ¿Cuáles son? Ensayo poético, ensayo de exposición, ensayo analítico y ensayo argumentativo. Entonces está muy fácil la respuesta, ¿cierto? Muy bien. 187, este sí lo van a hacer solitos. Yo voy a dejar aquí la diapositiva, pero ustedes van a intentar hacerlo solito. Dice, tipo de ensayo de exposición de ideas formales de carácter científico, histórico y político. Y nos dan 4 opciones. A, poético. B, de exposición. C, literario. D, normativo. Ustedes van a responder. Dice, tipo de ensayo de exposición de ideas formales de carácter científico, histórico y político. Aquí ya aparece y te dan 4 opciones. Poético, de exposición, literario y normativo. ¿Listo? Yo voy a responder acá porque yo sé cuál es la respuesta. Ok. Acuérdense que hablaban algo de científico, hablaban de la historia, que puede ser político. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, tipo de ensayo que analiza y enjuicia una idea a profundidad. ¿Listo? Nos dan 4 opciones. Analítico crítico. Yo les dije que el analítico es uno de los más difíciles, ¿cierto? B, asociativo. C, disociativo. D, informativo. Y está muy fácil porque es el único que tiene coherencia con un ensayo. ¿Listo? De lo que hemos visto. Entonces van a marcarlo rápidamente. ¿Cuál es el tipo de ensayo cuando yo quiero la opinión del autor? Que presenta la opinión del autor acerca del tema. No, mentiras, vamos en el tipo de ensayo que analiza y enjuicia una idea a profundidad. Entonces está de primeras ahí. Ahí ya les di, ya prácticamente le di la respuesta. Listo. 189, tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. ¿Cuál sería? ¿Ustedes qué dicen? Profe Mile, Dime. lo que pasa es que la pantalla está congelada. Ok, ya miro. Listo. Ya voy a salir voy a apagar la cámara a ver si de pronto eso me ayuda un poquito. Me dirán. Permíteme, salgo, dejo de compartir y vuelvo y comparto. Listo. ¿Quién sabe qué pasará? Ya voy de nuevo a ver si de pronto ya me deja. ¿Me confirmas, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, continuemos. Estábamos hablando de la coherencia. Bueno, eso ya lo vimos. Estamos en este punto. ¿Listo? Vamos con el tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. ¿Sí? ¿Cuál será ese tipo de ensayo? Entonces, vamos a revisar cuál de todos podría ser. Puede ser el argumentativo, puede ser el asociativo, el disociativo. Si vamos ahí, venga, reviso. Sí, tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. Entonces, A, argumentativo, B,
asociativo, C disociativo, D informativo. Entonces ahí está muy fácil porque es el único que se acerca a lo que hemos visto. Lo mismo el 188. La 188 nos decía que era analítico crítico, metafórico, narrativo, directivo. Nosotros empezamos a hacer esos procesos de comprensión lectora porque cuando nos damos cuenta que hay algunos que ni siquiera los habíamos visto, ¿cierto? Entonces, ahí asociamos al que hemos visto en clase. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la 190. El ensayo se compone de... Muchas veces nos confundimos aquí, entonces vamos a tener mucha claridad. Dice A, inicio, nudo y desenlace. B, tesis, antitesis y síntesis. C, título, introducción, desarrollo y conclusión. Este, si ustedes lo van a sacar así, de la parte, lo van a hacer por asociación. ¿Por qué por asociación? Porque yo siempre les he explicado que lleva un ensayo. Entonces, lleva el título, ¿qué más lleva? La introducción, ¿qué más lleva? El desarrollo y lleva la conclusión. Entonces, van a marcar esa respuesta como correcta porque es la que hemos estado viendo todo el tiempo en nuestro ciclo. ¿Listo? 191. Entonces, vamos a mirar aquí qué nos pueden decir más. Dice, aquí tenemos, mire, introducción, desarrollo, desenlace, está un poquito así como desorganizadito un poco, pero van las tres, va el título, va la introducción, va el desarrollo y por último va el desenlace o conclusión. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es la estructura que siempre manejamos dentro de un ensayo. La 191, al crear un ensayo es importante A, consultar las fuentes a las que se va a hacer mención. B, saber si el autor está o no de acuerdo. C, saber reglas de puntuación. Y D, la A y la C. Entonces ustedes van a marcar, dependiendo de lo que ustedes han hecho dentro de su ensayo, cuál sería la respuesta correcta. 192. Un ensayo A no debe ser ni tan corto ni tan largo. B debe ser fluido. C debe ser coherente y claro. D, todas las anteriores. Marquen la respuesta correcta, chicos. Ahora sí, vamos acá con el nuevo tema que tenemos para hoy, que es la entrevista. ¿Listo? Entonces, ¿qué será la entrevista? La entrevista es un tipo de conversación que se diferencia de una interacción social casual, es decir, una conversación normal con una persona, por el establecimiento de un objetivo o prioridad previo. Naum, en 1985 la define como un encuentro de carácter privado y cordial. Entonces, que la entrevista es un encuentro ¿qué? De carácter privado y cordial. ¿Listo? Muy bien. Vamos acá. El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Y el entrevistador es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal y hace preguntas adecuadas y, por supuesto, cierra la entrevista. ¿Cuáles son esas características que tiene una entrevista? Entonces, primero dice que el periodista debe introducir dentro de ese diálogo, ¿sí? Elementos interpretativos, o sea, algo que él sepa responder. Las entrevistas se difunden a través de los medios de comunicación social. ¿Dónde podemos ver una entrevista? En periódicos, en revistas, en formatos digitales, en la radio, en la televisión, en un formato tradicional como la televisión, ¿no? O a través de internet. En la prensa escrita, sobre todo en la parte de prensa escrita, el entrevistador selecciona y ordena la transcripción para obtener un texto claro y coherente sin que pierda interés para los lectores, ¿sí? Las preguntas que se hacen en una entrevista pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Las abiertas son aquellas donde le preguntan cuál es su nombre o cuál es el tipo de música que le gusta escuchar. Entonces ahí la persona que está siendo entrevistada puede transmitir sus experiencias, puede hablar de lo que quiere con mucho respeto, lo puede hacer breve, lo puede hacer claro y respetuoso. Las preguntas cerradas son aquellas que son sí o no. ¿Usted es casada? Sí. ¿A usted le gusta usted le gusta la gestión del presidente de la República? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que más o menos trata una pregunta abierta y una pregunta cerrada. La cerrada es solamente sí o no. La abierta es que usted puede hablar de una manera breve, clara y respetuosa sobre la pregunta que le están haciendo. ¿Listo?
Por eso aquí dice cómo deben ser las preguntas, pues interesantes para el público, adecuadas para que el entrevistado transmita sus experiencias, ¿sí? Aquí estamos viendo las abiertas, que es la respuesta, donde la respuesta es libre, y algunas de esas preguntas pueden ser, ¿por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Y las cerradas pueden ser algo específico. ¿Escucha la radio? Sí o no. ¿Ves la televisión? Sí o no. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué preguntas nos hace. Dice 193. En la entrevista se ven involucrados A, emisor y receptor, B, entrevistador y entrevistado, C, sujeto e información y D, todas las anteriores. Entonces ustedes ya saben, ya hablamos de quiénes eran esos personajes involucrados. 194. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer en una entrevista? ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer en una entrevista? Entonces, A, sobre su vida sexual. B, preguntas decentes e indecentes. C, preguntas abiertas e indirectas, preguntas directas e indirectas, y D, preguntas abiertas y cerradas. Ya también ustedes conocen la respuesta. 195. Una respuesta abierta es A, pregunta que suele dar lugar a una respuesta amplia. B, pregunta que suele dar lugar a una única respuesta. C, pregunta sin respuestas, y D, ninguna de las anteriores. Está muy fácil, ¿cierto? Listo, 196. La siguiente, cuenta como entrevista. A, un examen. B, una visita al médico. C, de tipo laboral, y D, la B y la C. ¿Listo? Entonces vamos a marcar ahí. Facilito. 197. Suelen ser espacios destinados a las entrevistas. Entonces dice A, la prensa, B, las noticias, C, la radio. Entonces ya hablamos de eso también. Entonces vamos a marcar cuáles son o cuál es, la respuesta correcta. Listo, muy bien. Aquí vamos en la 198. El estudio del lenguaje. A, enriquece. Eso sí, eso ya es un tema ya diferente al de la entrevista, pero tiene que ver con toda nuestra área. Así que esas últimas 3 respuestas, sí, nos vamos a poner muy pilas a responderlas. ¿Listo? Chicos, ahí, mucho cuidado. Dice 198, el estudio del lenguaje. A, enriquece nuestra acción comunicativa. B, solamente me sirve en el colegio. C, tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Y D, la A y la C. ¿Listo? Entonces van a marcarla. Eso sí ya es teniendo en cuenta lo que usted entendió del área de español. 199. El estudio del idioma español corresponde al área D. No se pueden graduar o no pueden ir ustedes a ciclo 5 6 si no daban esa respuesta. ¿Listo? El estudio del idioma español corresponde al área D. A, humanidades. B, ciencias sociales. C, ciencias exactas. De ciencias aplicadas. Entonces ustedes respondan la que ustedes creen que es. Al final, cuando estemos mirando las respuestas, decimos si sí o no era correcto. ¿Les parece? 200. El estudio de nuestro idioma. A, es importante para reconocer nuestra identidad cultural. B, es irrelevante. C, es un estudio superfluo y vano. Y D, es solo para las personas que deciden ser escritores. Entonces ustedes ahí van a responder. Está muy fácil esas preguntas. Y hasta acá llegamos con nuestro ciclo. Ciclo no, con nuestro módulo. ¿Listo? Entonces ya terminamos nuestras preguntas, nuestro tema. Aquí en la entrevista me faltó decirles que los tipos de entrevistas son laboral, entrevista personal, de divulgación, testimoniales, declaraciones, encuestas, perfil o semblanza de opinión, entrevista noticiosa, cuestionario fijo, de investigación o indagación e interpretativa. Y ahí ya terminamos. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Listo? Muy, muy bien. Ahora sí, vamos con nuestras respuestas. ¿Listo, chicos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, buenos días, muchas gracias. Señora, buenos días. Sí, se quedaron callados. ¿Y yo qué pasó? ¿Me dejaron sola?
Listo, muy Aquí bien. Vamos. estamos. No, es que con mi computadora está así como que no sé ni qué hora es y estoy así como toda. Bueno, listo. Voy a ver si intento poner aquí mi video, pues que me da miedo porque el computador molesta tanto a ratos. Listo, entonces, por el internet. Vamos, ¿en qué pregunta quedamos? La 185, la pasada, ¿cierto? La siguiente es la 186. La 186, muy bien. No pude activar mi cámara, entonces vamos a hacerlo así nomás. 186. Tipo de ensayo. 184, profe. 184, bueno, ok, no pasa nada, 184, muy bien. El ensayo en cuanto a discurso requiere unos buenos conectores. A, pues los conectores son el idioma y la cohesión. B, los conectores son como las bisagras que le dan sentido al ensayo. C, los conectores son toda la esencia del ensayo. Y D, los conectores son los significantes del ensayo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo tengo la B, profe. La B, profe. Habíamos dicho que era la, bueno, estábamos entre la A y la B, sí, puede ser la A o puede ser la B, cualquiera de las dos puede ser. Yo me inclino más hacia la A, porque pues eso de bisagras, a mí como que esa parte no me gusta de la respuesta, me gusta más son el idioma y la cohesión, entonces a mí me parece que esa es la correcta y yo los invito a que marquen la A como correcta, porque la otra pues ya estamos hablando de español, tenemos que mejorar nuestro lenguaje, y pues aquí hacen como una metáfora que no da lugar al tema como tal. ¿Listo, chicos? 185. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? O algunos, ¿cuáles son algunos tipos de ensayo? A, B, C o D. La D. La D. La D. Bien. Señor. Les pido, exacto, La D. el micrófono. La D, muy bien. Existe el ensayo de exposición y el ensayo analítico. 186. Tipo de ensayo en el que se ve la sensibilidad del autor. A, B, C o D. La A. La A. Muy bien, la A, por ahí abren un micrófono y no me escucho, o sea, los escucho entrecortados. Listo, muy bien. La A. 187. Tipo de ensayo de exposición de ideas formales de carácter científico, histórico y político. A, B, C o D. La D, profe. La B. No. No pusieron La D. atención. La D. Nos estamos confundiendo con La D. expositivo, aquí nos estamos confundiendo con expositivo como tal, pero no es esa la respuesta, hijos. No es de exposición. Es otra. ¿Cuál es? La D. La C, la La C. C. La C es un ensayo literario. Lo que ustedes me van a presentar a mí en el ensayo de español es uno literario, porque usted va a tomar una idea bien de carácter científico, histórico y político, pero me va a exponer ideas. Entonces, pilas porque de exposición, ahí fue que nos corchamos un poquito. ¿Listo? 188. Tipo de ensayo que analiza y enjuicia una idea a profundidad. A, B, C o D. La La A. A. La A. Muy bien, la A, analítico crítico, muy bien. 189, tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. A, B, C o D. La A, profe. La A. Ah, muy bien. Con seguridad, chicos, que ustedes están pilos. 190, el ensayo se compone de A, B, C o D. La La C. C, profe. La C. La C, muy bien. 191, al crear un ensayo es importante. A, B, C o D. La D, La profe. D. La D, muy bien. Consultar las fuentes a las que se va a hacer mención y saber las reglas de puntuación. Muy bien. 192. Un ensayo A, B, C o D. La La D, D. profe. La D. La D no debe ser ni tan corto ni tan largo, debe ser fluido, debe ser coherente y claro. Es decir, la respuesta es la D, de la 192. 193. En la entrevista se ven involucrados A, B, C y D. ¿Cuál sería? La B, profe. La B. La B, el entrevistador y el entrevistado. Muy bien. 194. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer en una entrevista? A, La B, D. C o D. ¿Cuál es la respuesta? La D.
Yo tengo la Grande. C. Preguntas abiertas y cerradas. Muy bien. 195. Una respuesta abierta es, uy, por ahí tienen un ¿qué? Un micrófono abierto. Se escucha muy fuerte. ¿Me colaboran, por favor, chicos? Eso, muchas gracias. Y vamos en la 195. Una respuesta abierta es A, B, C o D. La A, profe. D. La La A, pregunta que suele dar lugar a una respuesta amplia. Muy bien. 196, la siguiente cuenta como entrevista. A, B, C o D. La C. La C. La C. La D, la B y la C. Una visita al médico es una entrevista porque La D. usted no conoce al médico. Y la C porque es de tipo laboral. Muy bien, chicos. La D, B y C. 197. Suelen ser espacios destinados a las entrevistas. A, B, C o D. La D. La D, todas las anteriores. Muy bien. Ahora sí vamos a ver. Profe, cómo- qué pena. Dime. ¿Cuál es la 196? 196, compañeritos, La ayudémosles. D. 96 es la D. Yo ya había pasado la página. Ah, ok, gracias. Listo. 198. Esto sí es solo ustedes. Vamos a ver cómo nos fue. El estudio del lenguaje. A, B, C o D. La La D, D. profe. La D. Pero La conectadito. D. La D, muy bien. A y la C, muy bien. 199. El estudio del idioma español corresponde al área de A, B, C o D. La A. La A. Ah, uy, muy bien. ¿Quién dijo la B? Porque lo voy a devolver. Es la humanidades. La A, humanidades, chicos, que no se nos olvide que lo que es filosofía, bueno, filosofía hace parte de dos ramas, que las ciencias sociales también, pero filosofía, inglés y español hacen parte de, corresponden al área como tal, al área de humanidades, ¿listo? De humanidades, para que lo tengan en cuenta si siguen estudiando, si van a una universidad, si van a un técnico tecnológico, es bueno que sepan que esas son las áreas que pertenecen a las humanidades. Muy bien. 200, el estudio de nuestro idioma. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, profe. La A. ¿Seguro? La La A. Sí. Bien, muy bien, chicos, muy bien, listo. Muy bien, hasta ahí. Buenos días, profe. Señor, buenos días. ¿Cuál fue la 197? Ay, nos quedamos, La D. un momentico, ya les La miro. D, la D. La D, Profe, muy una bien. pregunta. 197 la ¿ese D, es de 1 y 11? 198 la D, 199 la No, A y señor, 200 la A. estamos hasta ahora terminando ciclo 4. Lo que pasa es que la profe Milena tuvo un problema de conectividad. No sé cuánto tiempo me queda. Profe Darlene, ¿me colabora? Que mi pantalla no está aquí funcionando en cuanto a hora. ¿Listo? Sí, nos quedan 5 minutos de clase como tal. Según mis cuentas, no sé qué me Creo que dirá. la 200 era la A, ¿cierto? Sí, señora. Ok, estoy bien. Listo, ¿ustedes a qué horas inician su próxima clase? ¿Me colaboran, chicos? Los de ciclo 4. A las A las 45. 45. Entonces estamos apenas de tiempo, ¿sí? Sí, Profe, señora. yo tengo una pregunta. Sí, aprovechemos el tiempo. Sí, señor, cuéntame. Profe, el tema sobre el libro, o sea, de Ujú. los como marcadores y eso, Sí, ¿qué o señor. cómo es? Bueno, chicos, lo que tiene que ver con el libro es importante que lo tengan en cuenta porque al principio del ciclo yo les dije que por favor tuvieran en cuenta 3 colores que sus compañeros deben saber. De pronto tú entraste en otro momento y teníamos que tener en cuenta personajes principales, capítulos y escenarios. No sé si alguno de los chicos me quiera colaborar explicándole al compañero cuáles eran esos colores que teníamos, que manejamos desde el principio. ¿Me pueden colaborar, chicos? Es que como no me deja abrir pantalla, entonces no puedo. ¿Alguien Profe, bien que, juicio? ten- que, ten- que-
que tengamos que entregarlos el ensayo y la hoja de respuestas, el libro también toca llevarlo? No, 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 no. El libro lo vamos a trabajar dentro de 8 días, hijo, ¿sí? Ay, mire, ya me dejaron iniciar el video. Listo. Ah. Listo, mis chicos. Entonces, le estaba respondiendo. Está molestándome mucho el internet, entonces al abrir la pantalla me saca. Entonces prefiero tener la cámara apagadita. ¿Listo? Inmediatamente activé la cámara, me sacó, entonces es el internet. Muy bien, chicos. Para los chicos, les vuelvo y les repito, tenemos foro de libro dentro de 8 días. ¿Qué quiero saber? No es que me impriman y me manden el libro dentro del ensayo y el módulo, no. Dentro de 8 días vamos a tener el foro y ahí vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de qué libro leyeron, cuáles fueron esos escenarios de su libro, cuáles fueron sus personajes, cuántos capítulos tuvieron. Y ese día sí van a abrir la camarita y me van a mostrar el libro que leyeron. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos pues esa clase solamente para hablar del foro. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos ahí clarito, clarito. Profe, una pregunta. Señora. Profe, ¿se nos puso tema del ensayo? No, el tema del ensayo es libre. Ustedes deben escoger uno de los temas que vieron en la clase de español, de todos los temas que vimos, y deben sacar un ensayo de uno de esos temas. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Profe, Dime. tengo una pregunta. Bueno, Sí, yo señor. realicé el ensayo acerca del idioma castellano. No sé, Sí, pues, Marcela, qué diga. sí, Si esté perfecto. bien así. Perfecto, porque nosotros dentro de nuestra temática del módulo vimos ese tema. Entonces, me parece muy chévere. Y de hecho, es uno de los mejores temas para mí, personalmente, de dónde viene nuestro lenguaje, me parece súper interesante. Entonces, me parece, claro, totalmente aprobado que hayas hecho el ensayo con esa temática. No hay ningún problema. Ok, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que casi nunca nos queda tiempo para sacar preguntas. Recuerden que yo me voy a desconectar a las 43 para darle lugar al otro grupo. Profe, Dime. Una pregunta, ¿se puede el ensayo de qué? ¿El debate? Claro, nosotros también vimos el debate, sí señora, y fue uno de los temas más fresquitos que tuvimos. Sí señora, sí se puede el debate. profe, qué color son lo del libro? El color del libro sí lo tienen que buscar, era una tareita que hicimos desde el principio, por eso le estaba preguntando a tus compañeros que si se acuerdan cuáles son los colores que tuvimos en cuenta para eso. Profe, era el naranja, Sí, el amarillo sí. y ¿Seguro que el el naranja y el azul. amarillo o era el verde? Pues como es que este parece más amarillo que verde. Listo, Y el verde, azul. naranja, no, era verde, naranja y azul. Muy Azul. bien. Listo, ¿el verde qué era? ¿Qué significa ese verde? Los capítulos. Ajá, muy bien, excelente, sí pusieron atención. El naranja. Escenarios donde se desarrollaba la historia. ¿Y el azul? Protagonistas. Ok, protagonistas, personas que iban apareciendo en la historia, muy bien. Listo, Ah, esto es para gracias. respuesta de los compañeros que no tenían como tal, eso con claridad. Listo, muy bien. Entonces recordemos verde capítulos, naranja escenarios y azul protagonistas. No lo quería decir yo porque yo les dije, no les vuelvo a repetir y me toca cumplir eso, si no ustedes no me van a creer nunca. Listo, chicos, quedamos con las 200 preguntas. ¿Les gustó todo lo que aprendieron de español? Sí, señora. Profe, nos Sí, enriqueció. profe, muy chévere. Profe, Gracias, profe. profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que la verdad yo trabajo de domingo a domingo y hoy descansé, pero entre 8 días trabajo ahí, ¿cómo haría? No hay manera de que te puedas conectar un momentico solamente como para que nos hables ni 3 minutos, 2 minutos sobre tu libro. Vale, profe, pues yo a Un ver si momentico, puedo. eso. Vale, Algo profe, yo a ver. muy cortitico porque como son tantos, entonces yo creo que en 1 minuto ustedes tienen que contarme en eso rapidito.